Mi nombre es Rocío Arestegui Sánchez. Mi número es 0009-0007-5570-6464. Y hoy presentaré mi trabajo titulado El viaje del héroe en My Hero Academia, Katsuki Bakugo, un héroe en construcción. De siguiente tenemos la contextualización. La construcción del personaje es un proceso central en la narrativa que busca dotar a los personajes en una profundidad psicológica, motivaciones claras y coherencia en su evolución a lo largo de la historia. Según Gala Fajardo, los fundamentos básicos para la creación de personajes en medios audiovisuales incluyen el desarrollo de arcos narrativos sólidos, el diseño de relaciones significativas con otros personajes y la integración de conflictos internos que reflejen la complejidad humana. El viaje del héroe, desarrollado por Joseph Campbell, es una estructura narrativa que ilustra el proceso de transformación personal del protagonista, convirtiéndose en una metáfora universal para el crecimiento humano. Esto articula el desarrollo del protagonista a través de 6 etapas. Esas etapas son el llamado a la aventura, el encuentro con el mentor, el regreso con el Elixir, muchos más. Permiten que el héroe pase por un proceso de transformación personal y narrativa. Pasando por otro punto, siendo el objetivo de estudio el personaje Katsuki Bakugo, creado por Kohei Horikoshi, él es un joven impulsivo y competitivo, cuya evolución a lo largo de la serie aborda temas como la superación personal y el reconocimiento de sus propias limitaciones. Inicialmente presentado como un antagonista debido a su arrogancia y su agresividad, su desarrollo revela una mayor complejidad psicológica motivada por su deseo de ser un héroe respetado. En el problema de investigación, el personaje Katsuki Bakugo representa un caso único dentro de las narrativas del anime. Su evolución desafía los estereotipos tradicionales de personajes arrogantes y competitivos, mostrando una transformación profunda que se alinea al viaje del héroe. Este enfoque permite explorar cómo las historias pueden construir personajes complejos, con dimensiones psicológicas, sociológicas y fisiológicas, que conectan de manera auténtica con la audiencia. Analizar a Bakugo no solo nos da la herramienta para entender su impacto en My Hero Academia, sino que también aporta una perspectiva sobre cómo las narrativas pueden desafiar y superar los clichés. En la matriz de consistencia tenemos su tema de investigación, que es análisis de la construcción del personaje Katsuki Bakugo en My Hero Academia como representación del viaje del héroe. En la pregunta general tenemos de qué manera el personaje Katsuki Bakugo de My Hero Academia refleja las etapas del viaje del héroe. En las preguntas específicas tenemos 3, que es ¿cuáles son las principales etapas del viaje del héroe que se reflejan en la evolución de Katsuki Bakugo? Y segundo, ¿cómo contribuyen las relaciones de Katsuki Bakugo con otros personajes, como Izuku Midoriya, al desarrollo del viaje del héroe? Y por último, cómo los conflictos internos de Bakugo lo convierten en un personaje complejo dentro del esquema del viaje del héroe. En el objetivo general es analizar cómo el personaje Katsuki Bakugo de My Hero Academia representa el viaje del héroe identificando las etapas claves de su desarrollo. Como objetivos específicos es identificar las principales etapas del viaje del héroe presentes en la evolución de Katsuki Bakugo. Segundo es analizar el impacto de las relaciones de Bakugo con otros personajes en su desarrollo como héroe. Y por último, explorar los conflictos internos de Bakugo y cómo estos refuerzan su rol dentro del viaje del héroe. En las categorías tenemos 3. El primero sería construcción de personaje, viaje del héroe, y tercero sería personaje Katsuki Bakugo en My Hero Academia. En la primera tenemos como a Stanisky Fernández de la construcción de personaje Alianza Editorial. Y en sus categorías en definición, personalidad y evolución. En la segunda categoría tenemos a Ragué de viaje del héroe, mitología, storyline y transformación personal. Y en sus categorías, etapas, elementos y narrativa. Y en nuestra tercera categoría es ideas en letras, Bakugo Katsuki, y su desarrollo como individuo en base del contexto. En sus categorías tenemos el concepto de My Hero Academia, definición de Katsuki Bakugo y personalidad. Entramos al marco teórico con los 3 antecedentes que tenemos. El primero es construcción de personaje en animes. Como fuente tenemos a Gati, los personajes rebeldes en el manga y en el anime siglo XXI. En el segundo tenemos análisis del viaje del héroe en animes. Y como fuente tenemos a Piñascha, Kaneki Kens, Character Arcs, Heroes Journey Analysis. Y por tercero tenemos análisis de My Hero Academia. Como fuente tenemos a Johnson, Meet Your Heroes, de Renaissance, Age in the Transmission, Valdeis y My Hero Academia. En el concepto 1 tenemos a género shonen, que se caracteriza por ser un género principalmente de público juvenil masculino
de sus historias suele enfocarse más en temas de acción, aventuras y la superación personal del protagonista. Y en nuestro segundo concepto tenemos el viaje del Ebre, que es una forma básica del viaje de un individuo a través de la vida, como una serie de etapas en las que enfrenta desafíos y busca la autocomprensión. Y por último tenemos la metodología, tenemos la paradigma, que tenemos interpretativo, el método cualitativo, técnicas de producción de datos, análisis de contenido, las estrategias operativas, el muestreo, homogéneas, tenemos a 2 episodios del anime de Boku no Hero Academia. Y en los instrumentos tenemos la ficha de análisis de contenido con 4 dimensiones, que es la psicología, la sociología, fisiología y la narrativa. El siguiente tenemos el mapa de autores de estado de la cuestión, que está dividido entre 3. Como comenté, la construcción del personaje en animes, análisis del viaje del héroe en animes y análisis de My Hero Academia. En cada uno de los puntos he optado en utilizar 3 fuentes. Y en el mapa de los autores del marco teórico, también dividido por 3, que es el personaje Katsuki Bakugo en My Hero Academia, el viaje del héroe y construcción del personaje. Tanto el viaje del héroe como construcción del personaje utilicé 3 fuentes, en cambio el personaje Katsuki Bakugo en My Hero Academia opté en utilizar 5 fuentes. En el siguiente tenemos la metodología. Como comenté antes, está dividida por 5 puntos. El primero es el paradigma interpretativo, que permite explorar cómo los individuos construyen y otorgan significados subjetivos a sus experiencias y relaciones en el entorno social. El segundo tenemos el método cualitativo, que a través de eso, del análisis cualitativo, se explorarán los episodios y arcos narrativos relevantes para entender cómo su historia refleja el viaje del héroe. El tercero tenemos a la teoría fundamentada, que se utilizará para identificar los elementos narrativos que contribuyen al desarrollo de Katsuki Bakugo. También de esa manera que se puedan construir teorías sobre su evolución y sus relaciones. Por cuarto tenemos el instrumento, que se utilizará una tabla de análisis de contenido, con dimensiones específicas del personaje, tales como el desarrollo emocional, sus interacciones sociales y también su evolución que tiene con el arco del héroe, permitiendo así capturar el crecimiento y los desafíos enfrentados que Bakugo tiene en su narrativa. Y por último tenemos la muestra. Esto se seleccionará un total de 12 episodios que corresponde a las 12 puntos del viaje del héroe. Cada episodio representará una etapa clave en la evolución del personaje de Katsuki Bakugo. Esto sí permitiendo una observación detallada de su desarrollo como representación de este arquetipo. Este enfoque asegura que se abarque cada fase del proceso narrativo, desde la llamada del héroe hasta el regreso con el elixir, proporcionando así una perspectiva integral sobre la construcción del personaje en su contexto en su narrativa heroica. En los hallazgos preliminares, tenemos que en lo que corresponde a cuáles son las principales etapas del viaje del héroe que se reflejan en la evolución de Katsuki Bakugo, se han obtenido estos siguientes hallazgos. En el primer capítulo, Bakugo está claramente en la etapa del mundo ordinario, donde se presenta como un personaje arrogante y confiado, con una fuerte necesidad de validación. Este es un punto de inicio de su viaje, donde se siente superior a sus compañeros, especialmente por Izuku Midori. Tenemos con respecto a cómo contribuyen las relaciones de Bakugo con otros personajes, especialmente con Izuku Midoriya, a su desarrollo en el viaje del héroe. En esto se tuvo que en el capítulo 7 ese conflicto con ese personaje se intensifique. Y esto provoque que Bakugo empiece a cuestionar su propio concepto del heroísmo. El enfrentamiento que tienen ambos, que inicialmente Bakugo lo veía como alguien inferior, lo desafía y en eso reflexiona sobre sus valores y habilidades que él tiene. En relación a lo lejos de ser solo un obstáculo, se convierte en un motor que impulsa el cambio de Bakugo y que lo lleva a redefinir su visión de lo que significa ser un héroe. Y por último tenemos el cronograma, que está programado para el próximo ciclo de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio. En las actividades que tenemos está la revisión de trabajo, selección de episodios para análisis, desarrollo de los cuadros de análisis de contenido, revisión y ajuste del análisis, elaboración del informe final y la presentación del trabajo. En la primera actividad lo coloqué en las 2 primeras semanas de marzo. La selección de episodios para el análisis lo coloqué en la tercera y cuarta semana de marzo. Para el desarrollo de los cuadros lo proyecté desde la cuarta semana de abril hasta la primera semana de mayo. Calculando que así podría demorar para terminar todos los cuadros que tengo previsto. La revisión de ajustes del análisis empieza desde la primera semana de mayo hasta la tercera semana. La elaboración del informe final empezaría la primera semana de junio con la segunda semana. Y la presentación del trabajo sería
en la última semana de junio, que es la cuarta, y la primera semana de julio.